¿Qué te parecen datos como estos? Es una verdad como un pino. Pero bueno, o sea, no creo que seamos solamente nosotras, también hay muchos chicos que pueden sentirse igual. A mí me duele este dato por ser mujer sobre todo, me duele por mi madre, me duele por mis amigas, pero creo que podemos solventarlo como sociedad. ¿Qué medidas consideras importantes en la lucha por la igualdad y que todavía no se contemplan o que se toman aquí en Navarra? Es que esa es una pregunta súper amplia. Yo creo que tendríamos que esforzarnos más por no vernos como enemigos. Todos queremos la igualdad, no podemos querer un cambio brusco tan de golpe, que sería genial y sería estupendo, pero tiene que ser más progresivo. ¿Qué crees que es necesario actualmente para lograr la igualdad de oportunidades en la sociedad navarra? Escuchar a todos, da igual cómo sea, alto, bajo, moreno, rubio, nos tienen que escuchar. ¿Qué piensas cuando lees noticias como esta? Es que esto es todo lo que no se quiere en una sociedad. Esto es una vergüenza, es una pena y es indiscutiblemente lo peor que le puedes hacer a alguien. No solamente a alguien, sino a la sociedad en general.